primera prioridad es la política de género. No debería ser leída como una amenaza social si no genera otro resultado de desigualdad. Que va en contra de lo que la mayoría de los dominicanos y dominicanas y los familiares quisieran para sus hijos. Nadie quiere esto para sus hijos. La orden departamental emitida por el Ministerio de Educación, específicamente la 33-2019, habla sobre políticas de género, un tema que ha generado polémica desde el inicio de la semana, pero queremos tratar con detalle, ver cada uno de los puntos. Tenemos en nuestros estudios personas que opinan a favor, otros que opinan en contra y queremos introducirles a ellos. Estamos hablando de especialistas, cada uno en su área, y queremos conocer sus opiniones. Iniciamos introduciendo a Marina Hilario, directora de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer recibirlas. También está con nosotros Pedro Manuel Casals, abogado, padre también, o sea que nos va a compartir su opinión también ya desde su posición de padre. También tenemos al señor Víctor Medina, pastor. Ahí tenemos una opinión de la iglesia con nosotros. El placer es nuestro. También nos acompaña Leonardo Sánchez, el presidente de la organización Amigos Siempre Amigos. Un placer tenerlo aquí con nosotros, señor Sánchez. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Evidentemente polémico, ya se han pronunciado algunos a favor, otros en contra, y queremos aprovechar este espacio para que las personas de sus hogares también puedan trazarse una opinión en torno a este tema polémico. Iniciamos hablando, ¿qué le parece?, con la directora de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación, que es quienes emiten esta ordenanza. ¿Por qué acogernos a esta ordenanza? ¿Por qué es importante? Bueno, lo primero es que decir que estamos hablando de una orden departamental. Una orden departamental porque la emite el ministro de Educación. La ordenanza la emite el Consejo Nacional de Educación. La orden departamental lo que manda es al diseño, de priorizar el diseño de la política de género del Ministerio de Educación. Es decir, que no tenemos nada establecido tal cual, sino una intención. Una intención y la voluntad política de recoger todo un conjunto de antecedentes que, oh sorpresa, la sociedad dominicana descubre hoy día que en el Ministerio de Educación hay acciones de género. Se han desarrollado políticas, iniciativas de género que datan desde la misma época en que estaba doña Jacqueline Malagón, que estableció un conjunto de acciones que llevaron a lo que se considera la primera iniciativa, que era una iniciativa de crear el departamento de DUMujer dirigido a la educación no sexista. ¿Qué quería decir con esto? Que la sociedad dominicana necesitaba formarse en valores y principios donde niños y niñas tuvieran las mismas oportunidades e igualdad de derechos. Entonces, en ese sentido surge desde esa época. En este momento se decide desde la actual gestión del ministro Antonio Peña Mirabal y desde la Dirección de Equidad de Género que estoy dirigiendo, proponer el diseño de una política de género que recoja todo lo que venía dándose y haciéndose, porque déjeme decirle que en el Ministerio de Educación hay muchos libros de textos, hay mucha currícula que tiene el enfoque de género integrado y que es lo que se imparte hoy día. Y en ese sentido lo que se decide es recoger todo esto y establecer la política de género. ¿Para qué? Para dar respuesta sencillamente a las leyes nacionales, y qué bueno que tenemos abogados aquí que saben que las leyes son mandatorias y en el caso de las instituciones del Estado todavía más. Y sobre eso queremos hablar con Pedro Manuel Casals, precisamente sobre los considerando de esta orden departamental, porque cita la Constitución de la República Dominicana, sobre todo haciendo énfasis en la igualdad de derechos fundamentales entre hombres y mujeres. Sí, porque cita de manera muy conveniente, por así decirlo, el artículo 39 cuando habla de igualdad. Y doña Mariana tiene razón, las leyes son mandatorias, pero las leyes no pueden ser inconstitucionales. ¿Y por qué ser inconstitucional? Porque el artículo 67 de esa misma Constitución y con el mismo rango de derecho fundamental establece que los padres, a capítulo 2, aquí se la puedo leer, dice que los padres y la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tienen el derecho exclusivo
de elegir el tipo de educación a sus hijos menores. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo aquí con el tema del enfoque, que no es más que un disfraz para el tema de la ideología de género que está aplicada en otros países, porque esto no es nuevo? Háblanos de la ideología de género, porque Esto no es... ahí, porque el ministerio habla de políticas de género, tú me estás incorporando ideología de género. ¿Cuál es la diferencia? Mira, vamos a leer para que el público tenga una consideración de lo que estamos hablando. Cuando habla en su artículo 1, literal D, oigan esto, trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de género. Cuando hace ese proceso de desconstrucción, ¿qué tú crees que está desconstruyendo? Yo hice un tuit esta mañana y lo puse, y he hecho también varias alocuciones de que yo no sabía, por lo menos cuando yo estudié no era así, de que a las niñas no se les permitía ir a clases de deporte, a las niñas no se les permite salir a recreo, a las niñas no se les permite hacer la tarea en las mismas condiciones que los niños, y le ponen el doble de tarea. Ahí tú me estarías hablando, porque yo digo, ¿cuál es el estereotipo de las escuelas? Porque yo vengo de una escuela que tuvo enseñanza cristiana y no salí de que perfecto, ni tampoco salí mal. Pero el punto está en esto, la igualdad. Si queremos igualdad en un sistema democrático y que está facultado la Constitución para tú elegir la educación de tus hijos, ¿por qué se rehúsan a la enseñanza de valores cristianos? Entonces, para una... ¿Estamos hablando de rehusarse a la enseñanza de valores cristianos? Claro, porque fíjate, cuando se habla de que el adoctrinamiento que se quería hacer y se cuestionó la enseñanza de la Biblia en las escuelas, se habló de que era adoctrinamiento negativo y que eso estaba prejuiciando una sociedad heteropatriarcal, falocéntrica, testicular, con todo este tipo de comentarios que te hacen. Pero el tema está, vamos a dejar que los padres elijan. Y otro detalle que está más grave de esto, es que eso no lo mencionó la señora Marina. Miren esto, el artículo 6. Se designa un comité asesor de carácter externo compuesto por la representante del Instituto de la Mujer y Familia de la UAS y por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. ¿Por qué ahí no se agrega, como establece la Constitución, a los padres, a las iglesias, a todos los sectores de la sociedad civil que integren ese comité para trazar las políticas? Preguntémosle a Leonardo. Exacto, vamos a ver. Mira, lo primero es, para contestar lo último, que la Constitución no consagra eso que dices, no obliga a que ninguna institución tenga que contar con los padres en el área de la educación. 67. Lo segundo es que esta ordenanza y este debate no cuestiona para nada la Constitución de la República, al contrario, le da la libertad a los padres de dos cosas. Primero, de preocuparse por la educación de sus hijos y de asumir la educación moral que sus hijos deben tener, que de forma irresponsable la están relegando a las aulas y a las escuelas. Eso es lo primero. Y lo segundo, los padres van a tener la libertad de escoger en qué colegio ponen a sus hijos. Punto. Entonces, ¿qué nos preocupa y qué debemos prestarle atención de todo esto? No es una simple ordenanza de un ministerio, porque como bien dijo mi compañera, esto tiene 20 años debatiéndose en el interior del Ministerio de Educación y ha pasado por diferentes departamentos para que se evacúe de esta forma una política. No es ni siquiera una ley, es una política. Entonces, lo que nos debe mover a la preocupación es estas reacciones de gente carente de conocimiento y que hablan de ideología de género sin conocerla y sin saber lo que plantea realmente la ideología de género, simplemente movidos por esta ausencia de conocimiento y un miedo irracional al cambio. Cambio que se va a dar, quieranlo o no, porque el relevo generacional así lo va a demandar. ¿Tienen las iglesias miedo al cambio? Víctor Medina. No, definitivamente que no. Yo quisiera contextualizar un poco, primero, por qué la reacción de la iglesia, tomando la palabra de Leonardo, porque la iglesia es un preservorio de lo que considera su visión, su cosmovisión y sus valores. Y donde quiera que llegue va a comunicarlos, a profesarlos y a predicarlos. Y en este caso, no existe un lugar donde haya más sensibilidad que en un aula, y todos los que son pedagogos saben claramente de eso. Ahí podríamos hablar de las acepciones tanto de Platón como de Aristóteles, y quizás no vamos a entrar en ese detalle. Ahora, lo alarmante de esto es ver cómo de una forma discriminatoria, algo que persigue no discriminar supuestamente, omite información que viene desde el año 1994, y es que la ONU
A mí me crea tanta paradoja todo este sistema, porque recientemente estuvimos hablando del injerencismo de una carta que envió un senador, pero la ONU ha sido injerencista en su lobby y en sus políticas e ideologías. En 1994, el Cairo, se celebra esta reunión, comienzan a hablar de este tema. Tendrá 20 años aquí, pero tiene mucho tiempo atrás. Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, bueno. En el año 2010, y lo pueden buscar usted televidente y todos los de la mesa, la ONU lanza un informe que se llama el informe Realtor. En dicho informe, yo quisiera leer, ya que todo el mundo ha leído algo, para no ser el único que no lea, ¿verdad? Yo no he leído, pero voy a leer también. Voy a leer también. Yo quiero citar esto del informe para que veamos lo totalitario de esto. Dice, cito en el párrafo introductorio, el Estado moderno debe velar para que la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas accedan a una educación de calidad, sin permitir que las diversas instituciones religiosas establezcan patrones de educación o de conducta que se pretenden aplicar no solo a sus fieles, sino a la totalidad de la ciudadanía, profesen o no esa religión. Termino la cita. ¿Y qué es una educación de calidad? Bueno, lo que no está pasando en nuestro país. Usted podría decir desde su función, desde el ministerio, que en el año pasado, en el 2018, la evaluación arrojó serios problemas en cuanto a la calidad. Último lugar en PISA, en matemáticas. Somos una estructura deficiente. ¿Y qué profesor, qué técnico psicopedagogo va a dar esa materia, va a formar? ¿Qué elementos se van a tomar en cuenta? ¿Por qué está desbalanceado el comité solamente con ideas totalmente de un lado, de un feminismo que es radical y que lo que busca es una poliformidad sexual de nuestros jóvenes? Yo quiero saber, yo quiero saber si vinimos permiso como caballeros que son, ¿verdad? Y que le dan derecho de igualdad a las damas. Derecho de igualdad. Vamos a hacer una cosa, por favor, concluya su idea para poder... Porque yo quiero saber si continuamos en el tema que a mí me convocaron a discutir. Porque las intervenciones del señor Casal estuvieron muy alejadas de lo que fue venir a discutir la propuesta de orden departamental que prioriza la política de género. Vamos a escuchar el cierre de esta idea de Víctor para poder pasar... Esta idea concluye en un planteamiento. No quieren totalitarismo de la iglesia, sin embargo, nosotros debemos recibir un totalitarismo educativo de una ideología o de una política que está subrepticiamente encubierta en un concepto de ideología que, aunque Leonardo dice que hay algunos que desconocen, yo creo que de parte y parte, nosotros conocemos muy bien lo que es la ideología de género y podemos hablar de eso en este lugar que tú preguntaste. Marina. Sí, yo quería decir, a propósito de lo que es el espíritu de la propuesta del establecimiento de la política de género en el MINER, que cuando nosotros estamos hablando de desconstruir los estereotipos, nos estamos justamente sustentando en que los estereotipos son ideas que se fijan y que esas ideas se han fijado con valores diferenciados para el niño y la niña, el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino. Y que aunque el señor Casal decía que quiere saber dónde hay esas restricciones de participación de las niñas en diferentes programas, estudios realizados en el país y fuera evidencian, por ejemplo, que el acceso al patio y a los recreos es diferenciado. ¿Por qué? Porque como al varón se le enseña que es el fuerte, y aquí ha estado demostrado, las voces son más altas, la de los hombres, que la de la única mujer que está en la mesa, porque se les enseña que son los fuertes, que son los que tienen la razón, que son los que tienen que imponerse. Wow. Entonces eso hace que las niñas se le indica que son las pasivas, las que no tienen la posibilidad de ejercer el liderazgo. En los recreos, usted ve las niñas en una esquina del patio tratando de alejarse de los conflictos de los varones o simplemente asumiendo lo que es su rol más pasivo. Pero más aún en el campo, en un campo que le interesa tanto, el campo de las ciencias y de las matemáticas, las niñas son relegadas, y son relegadas porque se supone que el conocimiento y la razón la tienen los varoncitos. Y entonces por eso nos encontramos que, señores y señoras, Eugenio María de Hostos en el 1786 tuvo que escribir una conferencia para debatir con sus colegas y demostrar que la mujer también tiene la razón
y que tiene posibilidades, tenía posibilidades de acceder a la educación, porque nos estamos olvidando que la mujer hace unas décadas atrás no tenía ni siquiera acceso a la educación formal, porque se entendía que quienes debían acceder a la educación formal eran los hombres, porque eran los superdotados. Hemos avanzado y esa es una muestra de que en el campo de la educación se ha ido produciendo avances, tal vez no con el ritmo que una quisiera, pero se han producido avances en cobertura que no la teníamos. Las muchachas hoy en las universidades son el 66%. 62% pero usted sabe lo que ocurre. De género, pero usted sabe niñas. lo que Vamos a escuchar un voy momento lo que piensa. a completar. Completa Usted así. sabe lo que ocurre. Que entonces cuando esas muchachas que tienen maestría son más capaces que muchos de sus compañeros varones van a buscar trabajo, el pago es inferior al de los varones. Por eso escuchamos sus opiniones y vamos a ver qué piensan los padres en nuestras calles sobre esta ordenanza del Ministerio de Educación. Vamos a ver. ¿Tiene hijos en la escuela usted? ¿Está bien? Sí, claro. No. No tengo. Sí. Sí. Claro que sí. ¿Y ha escuchado de la política de género que quiere implementar en las escuelas? Yo creo que eso debió hacerse el año 2010, como lo establece la Constitución de la República. Creo que la Iglesia ha dado una opinión pobre y desafortunada. Yo estoy de acuerdo con esa posición del Ministerio de Educación. Era hora ya. Bueno, yo considero que realmente tiene primeramente que haber una concientización entre los padres y los profesores, porque no se puede tomar una medida sin antes la ciudadanía estar percatado de lo que es. Se han perdido los valores. Yo entiendo que debemos educar a nuestros niños primero en la casa y luego que ellos vayan con algo de educación a las escuelas. Me imagino que permitan que personas de otro género puedan asistir a la escuela, porque todos tenemos derecho a educación. Realmente no estoy muy informado, pero de implementarse es un derecho constitucional que la misma Constitución establece que es un derecho a la educación, que solamente el hecho de estar vivo ya tienes derecho a educarse, no importando su preferencia sexual, sino que todos tenemos derechos. Sí, claro que sí, porque por la falta de educación que hay, es que las niñas salen embarazadas a temprana edad. Estaría totalmente de acuerdo, la educación no tiene discriminación, no tiene raza, todos tenemos ese derecho. Escuchábamos ahí las opiniones y es bueno que comentarles que tomamos estas opiniones al azar y que queremos mostrar con ellos los que están a favor, los que están en contra y los que tienen un desconocimiento un poco de este tema. Nos vamos a quedar con estas impresiones, vamos a hacer una pausa porque tenemos un compromiso comercial y regresamos con más informaciones y debates en torno a esta política de género. Hablemos de la orden departamental 33-2019 del Ministerio de Educación que ha causado gran polémica en torno a las políticas de género. Y continuamos hablando de este tema y es momento de retornar la palabra al señor Leonardo Sánchez, presidente de la organización Amigos Siempre Amigos. ¿Existe una educación sexista en nuestro país? Absolutamente, existe una educación no solamente sexista, sino heterosexista y patriarcal, y que ha estado monopolizada y ha estado totalizada, traba la lengua, por el pensamiento religioso, y ese pensamiento y esa hegemonía que ha tenido la educación dominicana es la que ha llevado a tener todas las situaciones difíciles que estamos mirando en la juventud de la República Dominicana, inclusive lo que decía Casals de tener una educación pues verdaderamente, vamos a decir, con problemas. ¿Por qué? Porque se han priorizado una serie de enseñanzas donde la currícula y la ordenanza del ministerio queda por fuera. ¿Por qué? Porque el maestro y la maestra se convierten en los reyes del aula y los que finalmente deciden lo que van a enseñar a los alumnos y a las alumnas. ¿Qué sucede? Que esta enseñanza no necesariamente se ha hecho desde lo científico, sino que ha estado permeada por
el pensamiento personal y la ideología personal de cada maestro y de cada maestra, inclusive de cada centro educativo en el tema de la dirección. Entonces, ¿qué es lo que estamos contentos de que por fin el ministerio está dando participación abierta, está permitiendo que los niños y las niñas, y va a velar porque los niños y las niñas tengan acceso a información veraz, científica, actualizada y que no esté comprometida con ningún pensamiento ideológico ni religioso, porque eso es lo que le va a permitir a este país tener un futuro verdaderamente de hombres y mujeres que se muevan desde el respeto y de la moral que tanto se cuestiona. Pedro Víctor, la pregunta es, ¿tenemos una educación enfocada en lo patriarcal? Bueno, patriarcales si tú vas a las escuelas, si tú creciste en escuelas públicas, yo también, en escuela privada, yo también, desde mi escuela, yo por lo menos, mi experiencia yo viví, yo era travieso y era muy malo, y a mí me quitaban puntos de conducta, y amiguitas mías que eran igual de traviesas, algunas veces hasta más, nunca le quitaron puntos de conducta. Pero él dio un tema muy bueno, que él dice que desde el punto de vista científico, señores, científico, y a enseñar una ideología que dice que el sexo no lo determina la biología científica, los cromosomas determinados. Eso no es verdad. La ciencia es buena para una cosa. Yo creo que tú debes revisar. Pero yo le escuché, me puedes escuchar. Pero que tienes que citar lo que estás diciendo. Entonces, cuando habla de una educación científica, es justo lo que estamos reclamando. Las escuelas son para educación estructural, académica, que tanta deficiencia hay. Ella citó a Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos creció con ideología de género. No, y miren la educación que recibió Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, Máximo Gómez, Gregorio Luperón. Entonces, ¿cuál está el problema? ¿En la educación de ideología de género? No, en la educación en valores. Cuando usted forma un niño, una persona desde su hogar, con valores que usted le inculca desde su hogar y no desnuclearizar esa familia tradicional biológica que se está ahora llevando un plano que es lo irregular, la excepción, porque la familia moderna no es la familia tradicional, pues entonces estás desarraigando socialmente y creyendo. Búsquese un reporte, nada más y nada menos, señores, del Colegio de Pediatras de los Estados Unidos de Norteamérica. Un informe de además 10.000 médicos certificados y acreditados que habla de la gravedad que crea y la frustración en la poliformidad mental del desarrollo de la personalidad que tienen los niños cuando se les son enseñados que ellos pueden ser lo que decidan ser a pesar de tener una condición biológica. O sea, que usted le dice al niño que usted puede, si se siente que es mujer, usted puede ir al baño de las mujeres, si se siente que es mujer, usted puede tener los mismos derechos y las mismas acciones que hace una mujer, que nuestras diferencias somos iguales. Insisto que no estamos en la orden. Insisto que no estamos discutiendo la orden departamental. Aquí estamos haciendo un desahogo social, cultural, emocional, pero no estamos haciendo, no estamos de los miedos, de las aprensiones que tenemos, pero no estamos analizando la orden departamental, sobre la orden, Víctor, que no tiene nada que ver con todo lo que se está planteando claro que tiene todo que ver, porque la orden simplemente es el reflejo de todo el monstruo que se teje en el lobby de la ONU en República Dominicana. Y cuando ustedes hablan de miedo, simple y llanamente, así como en este país, cuando alguien habla en contra de lo que se está urdiendo, de repente nos catalogan de extremistas. Bueno, nosotros tenemos que levantar defensa, y en el caso mío particularmente como pastor, yo estoy llamado a presentar defensa de la fe que nosotros hemos abrazado. Y quiero partir de lo que Leonardo mencionaba, que Pedro trató magistralmente el tema de cómo le llamamos educación científica a algo que no tiene ningún tipo de aprestos ni ningún tipo de arraigo científico. Y me voy aún más allá. Cuando tú hablas de una educación sin ideologías, sin imposiciones ideológicas, pero aquí lo que estamos hablando es de una deconstrucción ideológica y de una nueva imposición ideológica. Entonces, usted no me está hablando... ¿Y es sexista la educación en otro para país? nada, para nada. Y si fuera sexista, es un problema del Estado y de las leyes, que eso es lo que se debería revisar. Y ya Pedro puede hablar con mayor profundidad a nivel de materia civil. Eso es lo que está planteando la orden. No, ustedes... Justamente lo que usted está para diciendo. nada.
planteando otra Ustedes cosa. están siendo el eco de todo un plan Y dejando a los padres tejido fuera. No. que tiene la ONU en República Dominicana y las naciones de la tierra, y han excluido los sectores que usted habla de democracia. Las personas que somos religiosas representamos cerca del 70% de la demografía nacional, por lo tal nuestra voz debe ser escuchada. Yo le voy a hacer la pregunta que hizo Ted Pero Cruz además al Estado, le aclaro lo al siguiente, televidente. y usted como conoce de democracia, recuérdese que la democracia, uno de los valores que tiene, que la democracia es democracia de mayorías y democracia Centralismo democrático. y democracia de minorías, y que las minorías cuentan tanto como la mayoría Sí, pero no se en impone. democracia. Sí, pero no se impone. Ese es un elemento básico, fundamental del concepto de democracia. Otro básico, Entonces otro quería básico. decir con relación a la orden, que creo que usted comenzó a introducirse ahí en el Pero tema de disculpe, la orden. otro tema básico de la democracia es que a pesar de que se haga la propuesta para todos, la voz de los muchos se impone Y los sobre padres. los pocos. Yo le pregunto al televidente lo que preguntó Ted Cruz. A usted que está viendo este programa, ¿quién cree usted que va a querer lo mejor para su hijo? ¿El Ministerio de Educación o usted como padre? Depende. Y si usted como padre que quiere lo mejor para su hijo, ¿por qué no lo consultan? Depende. ¿Es cuánto? Entonces yo le Depende, respondo, porque no todos los Usted, padres yo le educación se llama con para su hijo. yo le respondo con un elemento que he estado desde el inicio tratando de aclarar. El Ministerio de Educación emitió una orden departamental para el diseño de la política de género. Dentro de esos elementos de esa orden se establece que se cuenta con un plazo de 2 meses para el diseño de la metodología, Sí. cronograma de trabajo. ¿Quiénes tendrían Todo su el cargo? que sepa leer, Estudio de género de INTEC todo y la el UAS, que Instituto de sepa la Mujer. leer no leyó completa la orden. No, la leí No la muy llevó. bien. Léala ahí. Entonces, Escuchemos quiénes serían no parte. leyó. El equipo operativo de ese está compuesto por la Dirección de Equidad de Género del Ministerio, por el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación y por el Viceministerio de Planificación Educativa. Ese es el equipo. ¿Y el asesor externo Ese es el quiénes son? equipo operativo. ¿Y el asesor los externo? asesores ¿Quiénes son? externos son 3. La UAS, Me faltó uno, INTEC. que es el Ministerio de la Mujer, que como, que está como presidido- ente rector, presidido que por como una ente feminista rector, reconocida. que Claro, ¿y los que- padres Lo que para pasa es cuándo? que yo no me prejuicio con No, personas. no es un Porque si prejuicio, me no es un prejuiciara con prejuicio. personas, no Usted estuviera puede sentada decir, aquí debatiendo no, no, con usted ustedes. puede decir que yo soy cristiano a carta cabal y no es un o sea, prejuicio. yo estoy aquí debatiendo técnicamente, Pero es por que eso no es un no tengo tecnicismo discurso. Pero doña Marily, ¿por qué no integran a los padres? Permiso. ¿Por qué no lo integran? Hagamos un paréntesis para escuchar Permiso. opiniones No, es una forma de a través de las responder. redes sociales. Pero quiero decir No hay algo. forma. No tengo discursos antisonantes porque en el Ministerio de Educación esto lo estamos viendo como un proceso técnico. Técnico ideológico. Técnico, un proceso. Técnico un ideológico. proceso. Sí. Agradecería que así como yo no me involucro en su pastoreo, usted no se involucrara en mis asuntos técnicos. Yo lo lamento, Entonces, pero sus asuntos técnicos, me compete. sus asuntos técnicos repercuten Una en mi servidora vida pública. y en la vida de la iglesia y de la sociedad. Y se sirve al pueblo, no es dueña de un ministerio. Y como servidora Parece que pública. está confundida. No, como servidora pública estoy aquí, estoy escuchando. Pues entonces integra a los padres, que son los que tienen la última palabra. Entonces, permiso, digo, ese proceso metodológico de revisión implica, yo no sé si ustedes recuerdan, me imagino que debe ser, alguno de ustedes debe seguir al líder que propuso eso. Cuando la reforma constitucional, aquí se hicieron unas consultas, se hizo un documento para la reforma constitucional que el Poder Ejecutivo designó una comisión. Designó la comisión, después que designó la comisión, que estaba compuesta por ilustres personalidades, esa comisión trabajó un documento, después que tuvo el borrador del documento, se fue por todo el país a hacer consultas para validar, revisar y recoger las opiniones de la ciudadanía. Y de eso devino entonces el documento final que fue sometido ante el Congreso Nacional. Ese fue un tipo de metodología que se implementó. Y aquí nadie, y estábamos hablando de modificación de la Constitución Sí. de la República completa, de la A a la Sí, Z. porque eso fue Entonces, estructural. se hizo un proceso de revisión y el proceso de consulta, la metodología estableció que el proceso de consulta se hacía porque nadie puede consultar lo que no tiene. Yo no puedo llamar a los padres a decir que vengan
a la consulta sobre el enfoque de género, cuando yo lo que tengo son 4 páginas diciendo que hay que definir una política. Después que la definan, ¿hay que van a consultar? No. Después que la definan. Oiga, señor Casal, que usted es una persona inteligente. Claro, igual que usted. Oiga, señor Casal, yo estoy diciendo que cuando se tiene el documento, el primer borrador, porque usted ahí sabe, igual que yo, usted sabe que en estos procesos de elaboración de políticas públicas se elabora primer borrador. ¿Y después que van a borrador, consultar entonces? Se consulta y en función de eso va a donde tiene que ir. ¿Usted sabe dónde termina? Termina en el Consejo Nacional de Educación, que por cierto tiene muy buena representación de las iglesias de todas las denominaciones. Sí, usted citó la reforma del 2010 y de la consulta. Usted citó eso y se olvida de decir que la posición de la iglesia en el 2010 y de los que hablaron aún en vistas públicas, no solo sobre ese tema, sino sobre el tema del aborto, sigue siendo la misma. ¿Qué pasó? Que el lobby venció la posición de los muchos, que la reforma siempre tiene mucho que ver con apetencias políticas de un grupo, y lo estamos viviendo ahora, que no hay Estado de Derecho para los que proclamamos los valores de Cristo, porque al final lo que se está imponiendo es una partidocracia y una corrupción. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una confusión. Es que aquí hay una confusión y hay una mezcla. Hay una confusión y hay una mezcla de cuestiones de carácter partidaria de la cual yo me extraigo porque no tengo información, no tengo vínculos que me permitan debatir. Es la forma de chantajear, de manipular. Sino que simplemente como técnica del Ministerio de Educación yo le puedo comentar sobre el espíritu de esto, que no fuera acogernos a demandas. Por cierto, hay un foro socioeducativo que da seguimiento al 4% de la educación. El presidente de ese foro es un padre católico vinculado a la iglesia. Y la primera recomendación en materia de género que hicieron es necesario establecer la política de género al interior del ministerio. Escuchemos a Leonardo. Es que quieren llevar la discusión a un plano sobre el cual no se está discutiendo. Porque vivimos en un país donde su escudo tiene un crucifijo por encima. Donde el sistema de justicia se hace frente a una cruz y se jura sobre una Biblia. Entonces, ¿de qué disparate que Víctor está hablando? Si han tenido la hegemonía y el poder de decisión durante todos los tiempos. ¿Qué es lo que se está defendiendo en este momento? El derecho de la juventud futura a vivir en conocimiento de las verdades, que no es la verdad. La verdad es científica. O sea, el tema de ser hombre, de ser mujer y de si es cromosómico o es social o si el género es biológico o es aprendido, ese conocimiento que ya se ha revisado, que está validado y que es real, sus hijos y sus nietos son los que lo van a cuestionar a ustedes y a mí y a todos. Entonces, quienes van a quedar como unos viles mentirosos no somos nosotros. Por decirle que nació varón, no. Por decirle que por tú haber nacido con un pene, tú tienes una serie de características y una serie de derechos, y eso no es verdad. Pero eso no es verdad. Entonces, podemos abrir el debate. Podemos abrir el debate para otro momento. Para otro momento. Entonces, el tema de la fe, el tema de la fe, tenemos que, lo podemos discutir. Mira, yo no voy a caer en eso, no voy a caer ahí, pero sin embargo, para mí, yo me encuentro muy abyecto, para usar un término un poquito más elegante, decir que los problemas de la juventud son temas de la educación cristiana. Eso sí es una incoherencia estadística, porque las estadísticas no. No dije eso, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. No lo he dicho. Lo dijiste y está grabado. Eso para mí es un monumento a la ignorancia social. Lo que dije fue hablar del género, el no proveer una educación adecuada, científica, porque como dijo Casal, los jóvenes oyen al pastor, van a la iglesia, ven los periódicos, buscan en Google, pero también viven y se dan cuenta y miran la diversidad y la cuestionan con lo que usted le enseñó, con lo que usted le predica, para nada. Lo biológico no libro hablemos, libro X. Lo biológico no es un tema de enseñanza, es un tema de nacimiento, de ciencia. Cuando usted nace, se comparte con el texto, varón y hembra, los creó. Pero señores, no es que los creó, un placer es poder que lo compartir hace, con ustedes varón y en hembra. este debate
Son evidentemente opiniones encontradas muy caliente, y tendríamos que hacer una segunda parte de este debate. Cada uno marca su posición y Claro su que postura en torno a la política de género por una ordenanza del Ministerio de Educación 33-2019. Seguimos hablando de esto en nuestras redes sociales y seguimos debatiendo, porque así se construye esta democracia en la que vivimos.